Buen día, bienvenidos a otro video de Historias Potosinas, nuestro primer video de este año 2025. Vamos a hablar de Armadillo. Ya anteriormente hicimos un video de algunos de los lugares de Armadillo que recorrimos para hacer este video sobre Armadillo. Lo he estado pensando y voy a hacer un solo video sobre Armadillo, pero más que de historia de Armadillo, quiero plantear algunos asuntos o problemas históricos para trabajar Armadillo de los Infante. Armadillo lo vamos a conocer en el periodo colonial con un nombre bastante extenso, como Valle de la Visitación de María Santísima a Santa Isabel de los Armadillo. Y lo vamos a encontrar a veces con como el Valle del Armadillo, Visitación del Armadillo y Santa Isabel del Armadillo. Pero bueno, vamos a comenzar con este Armadillo que hoy conocemos como Armadillo de los Infante. No conocemos muy bien en qué año realmente se fundó Armadillo. Armadillo no tiene un acta de fundación como lo tiene San Luis Potosí o Río Verde o Ciudad del Maíz, por ejemplo. Sabemos que ya hacia 1596 el capitán Miguel Caldera señala que tiene una estancia en el paraje de los Armadillo. Y quiero señalar esto porque cuando uno revisa la documentación de fines del siglo XVI, sabemos, por ejemplo, que San Luis Potosí fue fundado en 1592. Las minas de Cerro de San Pedro o los minerales en Cerro de San Pedro se descubren en ese mismo año, en marzo de 1592, y por lo tanto a partir de 1592 los españoles se van asentando en lo que hoy es Cerro de San Pedro, posteriormente Monte Caldera, y aparte de ahí se expanden hacia la parte del oriente, hacia la sierra, porque las minas necesitan carbón, necesitan madera, y esa zona todavía tenía bosque. También necesitan agua para el proceso del mineral. Entonces este es un punto importante, que a partir de la fundación, a partir del descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro, se expanden los españoles hacia el oriente, y hacia el oriente van a llegar a Armadillo. Y por eso en ese documento del capitán Caldera sabemos que ya hay este lugar conocido como paraje. Posteriormente los españoles se van a expandir sobre Armadillo porque hay un punto importante, una característica importante de Armadillo, que es el río. Los españoles tienen la costumbre de usar los ríos para recorrerlos y expandirse. Entonces a partir de 1594 más o menos se empiezan a expandir hacia el oriente usando el río de Armadillo. Y eso va a hacer que hacia 1595, por ejemplo, ya estén explorando los lugares cercanos a Río Verde, usando el río. Y van a decir, ¿por qué el río? Bueno, porque el río de Armadillo llega hasta Río Verde. Bueno, pasa por Río Verde y desemboca después en otro río. Pero entonces a partir de ahí se expande. Ese es otro punto importante, porque entonces Armadillo se va a ir teniendo un asentamiento en la zona del río, porque el río se requiere para procesar el mineral. Ya desde el siglo XVII tenemos documentación que hace referencia a la fundación de haciendas de beneficio sobre el río de Armadillo. El otro asunto es que Armadillo también tiene bosques, y entonces la madera se necesita para el proceso del mineral, como pues, la combustión importante, ¿no? La energía de la época. Y entonces empieza un momento muy drástico para la región, porque empieza realmente la deforestación de la sierra de Armadillo cercana hacia las zonas mineras. Entonces, cuando uno ve Armadillo, hay que ver este proceso de colonización a partir del descubrimiento de los minerales y los asentamientos en la región. El otro asunto es que no podemos entender la historia de Armadillo sin el proceso de la minería, porque Armadillo también va a ser importante la explotación de las carboneras.
y entonces la economía de Armadillo entra a una economía minera. Para conocer Armadillo hay que conocer la historia de esta comarca minera entre Cerro de San Pedro, Armadillo y San Nicolás Tolentino, que es un pueblo de indios. El pueblo de indios que es necesario para la mano de obra que se requiere en las zonas mineras. Armadillo tiene esta ventaja ecológica. Es algo que es muy importante. Es un municipio que no tiene más de 600 kilómetros cuadrados, pero esos 600 kilómetros cuadrados tiene una serie de nichos ecológicos muy importantes. Tiene por un lado una sierra alta, que la encontramos en los lugares que hemos visitado, como San Cayetano, por ejemplo. Tiene una sierra de parte baja, que la encontramos realmente en la zona de Armadillo y en el camino que hoy se conoce como el Camino del Capitán, de Monte Caldera a Armadillo. Y tiene, digamos, una zona un poco más plana hacia el norte. Y como es una zona serrana que alimenta al río de Armadillo, que alimenta de sus aguas, entonces tiene muchas cañadas. Nos vemos en el otro video que pasamos de Armadillo, fuimos al Aguaje Los Castillos, fuimos a Paradita y Refugio, fuimos a Tlaxcalilla, que todos son lugares asentados sobre cañadas, y eso hace que se aproveche el agua. Entonces esa es la importancia de Armadillo para el periodo colonial. Y es tan importante Armadillo para este periodo que entonces se va a crear una parroquia, por eso el nombre de Santa Isabel, una parroquia en la zona. Pero también Armadillo, que pertenece a la alcaldía de San Luis Potosí, y por la distancia que hay de San Luis, se va a crear un cargo de teniente de alcalde. Entonces, cuando uno trabaja Armadillo para el periodo colonial, tenemos que tomar en cuenta, aparte de la economía, su lugar como parroquia y la función administrativa que tiene el teniente de alcalde. Eso hace que la administración religiosa y civil de Armadillo sea mucho más extensa que lo que hoy comprende el municipio. La parroquia de Armadillo llegaba casi hasta los límites, digamos, incluso hay pleitos entre los límites de las parroquias, digamos, que le corresponde, de los lugares que le corresponden a la parroquia de Armadillo, con los lugares que le corresponden a la parroquia de Río Verde. Más o menos el límite se ubicaba ahí en lo que hoy son los lugares de Allende, del Saucillo, ahí que hoy pertenecen a Ciudad Fernández. Pero también abarcaba hasta lo que hoy es el municipio de Villa Hidalgo. Por ejemplo, parte de Piotillos y Silos pertenecían al teniente de alcalde y pertenecían a la parroquia de Armadillo. Entonces, nuestro Armadillo para el periodo colonial, hay que ver que es un Armadillo mucho más grande que lo que hoy es el municipio, como teniente de alcalde y como parroquia. Y eso lo hace mucho más interesante analizar Armadillo. Entonces no solamente nos quedamos con el Armadillo de ahora del municipio, sino que es nuestro espacio administrativo, civil y religioso se expande. Y la economía de Armadillo hay que verla dentro de esa comarca minera. Armadillo tiene algunos libros que se han escrito sobre su historia. El más importante es el escrito por el padre Rafael Montejano y Aguiñaga, que realmente pues es la única historia que tenemos sobre Armadillo y comprende mucho de la vida religiosa de Armadillo, y comprende desde su fundación hasta realmente estas cuestiones del siglo XX. Yo no voy a hablar de la historia de Armadillo, pero sí les dije que quiero hablar sobre estas particularidades de Armadillo. Cuando uno trabaja Armadillo, hay que verlo como parte de una comarca minera que incluye a Cerro de San Pedro por el centro productor, pero que también es Armadillo y San Nicolás Tolentino. Y algunos otros lugares como Monte Caldera, como la hacienda de La Morena, como los lugares que vimos de Jesús María, que pertenecen a ese Cerro San Pedro, o San Antonio de Guía, o el Aguaje Los Castillos, o este lugar cercano a Armadillo que se llama Tlaxcalilla, que fue un asentamiento de indígenas tlaxcaltecas, pero también fue una zona de fundición por las aguas que había en su cercanía. Entonces Armadillo hay que verlo como un todo, como un conjunto, que es muy importante conocerlo. Por último, quiero aclarar una cosa.
Yo les hablo de Armadillo como teniente de alcalde y como parroquia. Como municipio, la historia de Armadillo va a comenzar a partir realmente pues de 1821. Antes hay elecciones de un cabildo, de un ayuntamiento en Armadillo a partir de las Cortes de Cádiz de 1812, pero realmente su vida como municipio va a comenzar con la vida independiente. Y como municipio, los padrones de la época nos incluyen lugares como que hoy pertenecen a Villa Hidalgo, como las haciendas de Piotillos y Silos que les mencioné. Entonces, cuando uno trabaja en el municipio de Armadillo, hay que distinguirlo, que hay que trabajarlo a partir de su formación como municipio en el siglo XIX. Yo los invito a conocer Armadillo. Armadillo es uno de los pueblos más bonitos, cercanos aquí a la ciudad, con sus casas coloniales, lo cual nos habla de la importancia que tuvo en su momento. También hay que hablar sobre la imprenta en Armadillo, que es otro de los temas que se ha trabajado, pero sí pensar en Armadillo en un periodo colonial como un todo junto con otros lugares. El otro punto importante de Armadillo para esta época es dónde están las fuentes. Pues el Fondo de Alcaldía Mayor de San Luis Potosí tiene bastantes expedientes sobre Armadillo. Hay sobre pleito de tierras. Uno de los pleitos de tierras más conocidos de Armadillo es con la hacienda de Pozo del Carmen, que es una de las haciendas más importantes y de los lugares que corresponden al municipio. Hay documentos sobre pleitos y formación de haciendas de beneficio. Hay sobre el comercio que llega a Armadillo de otros lugares. Hay pleitos también, hasta por algunas cuestiones muy comunes, pero que a lo mejor para la época era muy importante, ¿no? Pleitos por ganado, por cabezas de ganado, por tráfico, en fin. Que eso es parte de la vida cotidiana, porque también Armadillo, pues como un centro minero, bueno, que le da servicio a los centros mineros, pues había un comercio de recuas muy importante que bajaba por, digamos, que usaba Armadillo, San Nicolás y las haciendas cercanas como Cañas, Morenos, y bajaba hasta la zona de Río Verde. O de Armadillo seguía hacia al norte, hacia las haciendas de Silos y de Piotillos, o bajaba por Monte Caldera, Cerro San Pedro, y iba para San Luis Potosí. Entonces era un punto, digamos, central dentro de la historia de San Luis y dentro de la región. Yo los invito, si les gustó este video, que lo compartan, y también los invito a que vean otros 2 videos relacionados con Armadillo. El que hicimos sobre la invitación al viaje, que es invitación al viaje al municipio de Armadillo, y que también vean el video que hice sobre la historia del río Verde. Es uno de los videos más vistos de mi canal, pero que habla precisamente del río de Armadillo, desde donde nace hasta donde desemboca en el río Santa María. Gracias.